En este tutorial vamos a ver el uso de la plantilla análisis emitidos. Para esto ustedes ya debieron haber descargado el archivo y como estamos viendo en la pantalla, lo primero que debemos hacer es verificar dándole clic derecho, propiedades. Aquí elegimos la opción y podemos observar aquí hay un botoncito que dice desbloquear. Esto es necesario hacer, pero solamente la primera vez. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que darle clic en desbloquear, aplicar y aceptar. Eso les va a pedir la primera vez que descarguen la plantilla en un computador. Una vez que ya hacemos eso, ahora sí abrimos, le damos doble y lo primerito que nos va a pedir es hacer el registro. Entonces en este registro contiene de nuestros datos personales. Entonces vamos a poner habilitar el contenido, la ejecución del contenido y en este momento pues ya vamos a ver cómo se utiliza. Lo que a ustedes les va a aparecer es que se tienen que registrar. En este caso, cuando yo le doy clic en el botón registrar, me dice que mi equipo ya se encuentra registrado. Lo que ustedes tienen que hacer es simplemente llenar los datos que le piden y le ponen aceptar y ahí ya se registra, cierran y vuelven a abrir y ya va a funcionar. Entonces, una vez que ya tenemos activada la plantilla, el cual el registro es gratuito, entonces nos dirigimos a conocer el formato de esta plantilla. Aquí tenemos dos opciones. La primera es donde van a estar el detalle de la información que vamos a cargar de los TXT. ¿Ok? Y por otro lado tenemos los reportes, es decir, este es el conjunto de reportes que nos va a permitir conocer de manera rápida cuántos documentos en el mes tienen el riesgo de una sanción por incumplir la transmisión en las 72 horas. Entonces, bien, aquí vamos a utilizar la plantilla. Una vez que ya estamos registrados, ya hemos visto de manera general el contenido, lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la carpeta que tenemos que obligatoriamente crear. En la unidad C, crean una carpeta que tenga el nombre que estamos viendo en la pantalla. Tiene que ser con las mismas con los mismos caracteres, es decir, tal como se ve en la pantalla, txt-emitidos. Luego, dentro de esa carpeta, tienen que tener ustedes la carpeta que se llame txt-emitidos. Y aquí es donde vamos a colocar los archivos, sea de una semana, cada 15 o de cada mes. Y pueden ir acumulando para verificar, por ejemplo, de todo un mes. En este caso yo tengo aquí cargado 31 archivos TXT emitidos para ver el ejemplo de un mes completo. Entonces, aquí viene una pregunta. Si alguien dice, bueno, pero ¿cómo hago de otro cliente? Ahí tienen varias formas. La plantilla va a buscar el contenido, pero de los archivos que estén en esa carpeta. Es decir, si ustedes tienen diferentes clientes y quieren ir manteniendo como un histórico, sí lo pueden hacer. Solo que el rato que van a actualizar la plantilla, solo va a leer desde el contenido con el nombre, ¿no? Por ejemplo, aquí, supongamos que yo voy a tener otro cliente, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a tener el cliente del RUC, digamos, yo le voy a poner del RUC Marlon, ¿ok? Entonces, si yo en este momento tengo este TXT, me va a leer de esa carpeta, pero si luego yo sé que es de otro cliente, entonces, por ejemplo, aquí yo le voy a poner este es de Bigroup, ¿ok? Pero como yo quiero leer ahorita y seguir trabajando en los datos de Marlon, en ese caso, para que la plantilla funcione, yo le dejo solo con el nombre que la plantilla va a leer. ¿Sí me hice entender esa parte? Entonces, eso les quiero explicar porque ya alguna vez en una plantilla similar había esa pregunta de cómo hago para trabajar con más información. O la otra opción es que vayan borrando, simplemente borran el contenido de acá, pues y van poniendo los TXT. Ya es cualquiera de las dos formas. En este caso, bien, ya tengo aquí los archivos, voy al archivo. El archivo Excel de la plantilla, ese sí no importa en qué lugar esté, puede estar en cualquier ubicación de la computadora, en el escritorio, en la unidad C, donde ustedes necesiten. Entonces, bien, aquí lo que voy a hacer es ubicarme en la hoja de trabajo datos y aquí voy a darle clic en donde dice procesar información, en la pestañita View Group, en la parte superior. Aquí le damos clic en procesar información y ahí va a leer los datos que colocamos en la dirección, en la ubicación que estuvimos viendo, que es donde va a leer toda la información. En este caso, me parece que tiene como 15.000 líneas. Sí, miren, este ejemplo de contribuyente tiene 15.887 documentos, en este caso facturas emitidas en un mes. ¿Ok?
Entonces, el tema es que estamos viendo también con este ejemplo que con 15.000 documentos no hay ningún problema. Creo que se demoró 3 o 4 segundos. Entonces, bien, una vez que ya está aquí la información, aquí ya trabajan unas fórmulas que ya están prediseñadas aquí en esta plantilla. Y vamos a la parte importante, aquí. Prácticamente al informe, porque esto es como decir un informe del mes que de hecho viene a ser una recomendación que lo hagamos, porque esa es una manera de poder determinar de manera rápida qué opciones tenemos inclusive para tomar acción y evitar el riesgo de una sanción. Recuerden que es un salario básico. Entonces aquí para que se actualice volvemos a hacer lo mismo. Le damos clic en procesar la información y ya la información acá ya se actualiza. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este ejemplo? Obviamente yo le he hecho algunas modificaciones para recrear una situación real. Entonces, ¿qué vemos en este caso? Miren, aquí dice que en ese recuadro dice que de 4 a 10 días, en este caso, significa que dice que hay 1.347 documentos que están transmitidos fuera de las 72 horas. Obviamente aquí, siendo estrictos, la sanción sería un valor extremadamente alto. Pero ¿por qué pasa esto? Esto pasa seguramente porque en 1 o 2 días tuvieron algún problema para enviar o porque esperan al final del día. Entonces ahí es algo que tienen que revisar la forma de cómo están trabajando con su sistema. Sí pueden esperar al final del día, no hay ningún problema. El tema es que se aseguren de que todo cumpla dentro de los 3 días. Entonces, por ejemplo, en esta plantilla ustedes pueden ir cargando el TXT de cada día y ahí van verificando. Por eso acá en la derecha está el reporte de cada día. Entonces, por ejemplo, acá pueden ver el reporte de cada día, obviamente para cuadrar el monto con el sistema interno y la cantidad de documentos que se procesan al día. Asimismo, acá tenemos el misma estructura de reporte, pero con montos. Es decir, aquí dice que de 4 a 10 días de transmisión, el valor de la suma de esos documentos es en este caso el número que vemos en la pantalla. Y en la parte inferior ya me hace un cuadro resumen por si ustedes van a ir acumulando de todo el año. Aquí se va a ir haciendo un cuadrito también de cada mes, de la suma total sin impuestos, el IVA y el total, y cuántos documentos están constando en el SRI, porque recordemos que la información con la que trabajamos en esta plantilla es con el archivo TXT emitidos, que obligatoriamente tienen que generarlo uno a uno. Si no tienen clara esa parte, pues en la descripción de este tutorial está un ejemplo de cómo ustedes pueden hacer la descarga, ¿ok? Entonces, bien, aquí la parte más importante también es estas fechas. ¿Qué nos dicen estas fechas del centro? Nos dice que dentro del rango de archivos que hemos cargado, la fecha de autorización mínima es del 1 de mayo y la más alta es del 31 de mayo. Entonces, es una manera de ir verificando que tenga una noción en sentido del mes que estamos trabajando. De la misma manera en la parte inferior respecto a la fecha de emisión. En este caso coinciden, pero a veces, puede que cuando ustedes vayan cargando diariamente van a ver que la fecha de autorización a veces puede ser superior a la fecha de emisión. Entonces es una manera de ir controlando el tema de las diferencias en las fechas. Entonces, bien, este es el objetivo de la plantilla. Si aquí van cargando más meses, esto como es dinámico, pues ustedes pueden ir desplegando y agrupando para que vean las ventas del mes corriente. Este es un reporte, un informe que tiene el sentido de que puedan conocer y sobre todo aplicar medidas que eviten este riesgo, ya que tomemos en cuenta la multa es bastante considerable. Cualquier sugerencia o comentario, por favor, escríbanlo aquí en la descripción del video y también nos pueden comunicar para mejoras o cualquier tema relacionado a esta plantilla. Esta versión es gratuita, tenemos la versión que tiene costo, que es en cambio tiene los reportes con todos los tipos de documentos. Y también tiene alguna mejora adicional, pero el sentido más importante de compartir es que puedan conocer cuáles y cuántos documentos son que no han cumplido en el mes anterior para considerar qué opciones para poder evitar la multa. Eso igual ya de forma interna pues pueden escribir y podemos ver y analizar el caso para poder darles alguna recomendación. Eso hasta este tutorial. Cualquier cosa pues por favor la escriben y compartan esta plantilla que es gratuita.